¿Y si le quitamos el otro riñón? Esa frase se clavó en mi mente como una aguja. No provenía de una pesadilla, sino del pasillo, justo afuera de mi habitación de hospital. Tenía los ojos entreabiertos, la piel pegajosa de sudor y el cuerpo adormecido por los analgésicos, pero escuché cada palabra. La voz de mi madre, serena, casi fría. Luego la de mi padre, con ese tono práctico que siempre usaba cuando tomaba decisiones importantes. Ella sobrevivirá sin uno, pero sin el otro no puede vivir, dijo el doctor intentando detenerlos. Mi hijo lo necesita más, replicó mi padre. Lucía no tiene futuro. Él sí. Mi corazón, débil pero despierto, empezó a latir tan fuerte que temí que las máquinas lo delataran. Las lágrimas no caían, simplemente ardían en los ojos. Intenté mover los dedos, pero las agujas del suero me sujetaban. Quise gritar, pero de mi garganta solo salió un sonido seco, ahogado, inútil. En ese momento supe que no estaba enferma, estaba en peligro. Que mis padres, las mismas personas que debían protegerme, estaban planeando matarme en silencio y llamarlo sacrificio. La puerta se abrió apenas y vi la silueta de mi madre mirando hacia mí. Su rostro no mostraba culpa, solo cálculo. Cuando se fue, juré algo en silencio. Si sobrevivía, nunca volvería a ser su hija. Respiré despacio. El aire dolía, pero no tanto como la verdad. No sabía cómo ni cuándo, pero saldría de ese hospital viva y haría que ellos recordaran cada palabra que pronunciaron esa noche. ¿Qué harías si escucharas a tus propios padres planear algo así? Comenta abajo, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene es solo el principio. Desperté con la sensación de que el aire pesaba más que mi cuerpo. La luz blanca del hospital me cegaba y un pitido constante marcaba cada segundo de mi existencia. En mi muñeca, el monitor brillaba débilmente. En mi mente la frase seguía repitiéndose. Él tiene un futuro, ella no. Pasaron horas o quizás días. Nadie venía a verme. Ni mi madre, ni mi padre, ni siquiera mi hermano Álvaro, el centro del universo familiar. Me dejaron sola, como si el accidente me hubiera convertido en una carga que querían olvidar. Intenté sentarme, pero el dolor me partió en dos. Mis costillas parecían de cristal, y cada respiración era una guerra. Una enfermera joven de ojos tristes me ayudó a recostarme de nuevo. No intentes moverte tanto, cariño, me dijo. Todavía estás muy débil. ¿Dónde están mis padres?, pregunté con voz ronca. Vaciló. Vienen. De vez en cuando. Pero están preocupados por tu hermano. Sentí un golpe seco en el pecho. Otra vez él. Siempre él. El hijo brillante, el orgullo de la familia. Yo solo era la sombra. Cuando se fue, cerré los ojos y escuché los sonidos del hospital. Los pasos lejanos, los carros de metal, los murmullos de otros pacientes. Todo sonaba más vivo que mi propia familia. En la mesita junto a la cama había un ramo de flores secas. Sin nota, sin nombre. No eran de ellos. Lo supe de inmediato. Mis padres no dejaban rastros de afecto, solo órdenes y expectativas. Esa noche, mientras las luces del pasillo titilaban, me prometí algo. Si no me querían viva por amor, viviría por orgullo. Ya no lloraría, no por ellos. Mi cuerpo aún temblaba, pero dentro de mí nacía algo más fuerte. Una rabia limpia, serena, con dirección. Me quedé observando el techo blanco hasta el amanecer. Cada sombra que se movía sobre las baldosas me recordaba su traición. Y cuando escuché a la enfermera mencionar el nombre de la trabajadora social que venía a verme, supe que esa sería mi salida. Era el primer paso, no hacia la recuperación, sino hacia mi libertad. El amanecer llegó con el sonido metálico de una bandeja y el olor agrio del desinfectante. Yo fingí dormir mientras las enfermeras hablaban entre ellas. Hoy viene la trabajadora social nueva, se llama Camila Duarte, escuché decir. Ese nombre se me grabó como una promesa. Esperé a estar sola. Mis manos temblaban, la piel todavía fría por la fiebre, pero logré presionar el timbre de llamada. Cuando la enfermera entró, le susurré. Necesito hablar con Camila. ¿Sobre tu tratamiento?, preguntó sin levantar la vista de la bandeja. No, sobre mi seguridad. Esa frase la detuvo. Me miró con ojos atentos y durante un segundo supe que entendía. Horas después, una mujer de rostro amable y voz pausada se sentó frente a mí. Camila traía un cuaderno y una mirada que no juzgaba. Soy trabajadora social del hospital. Me dijeron que querías hablar conmigo. ¿Qué ocurre?
Respiré profundo. El aire ardía. Escuché a mis padres. Quieren que el doctor me quite el otro riñón para mi hermano. Camila parpadeó lentamente, como si procesara una historia demasiado cruel para ser real. ¿Estás segura de eso? Asentí. Los oí anoche. Decían que yo no valía tanto, que él tiene futuro, yo no. Mi voz se quebró, pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas, solo determinación. Camila cerró su cuaderno. Gracias por confiar en mí, Lucía. Esto no va a quedar así. Salió de la habitación y por primera vez en semanas sentí que alguien estaba de mi lado. Esa tarde la enfermera volvió, más atenta que nunca. Noté cámaras nuevas en el pasillo y un guardia frente a la puerta. No entendía todo, pero sabía que algo se movía. Esa noche dormí mejor. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque por fin había hecho algo. Había elegido no ser víctima, sino testigo activa de mi propia salvación. Desde ese momento, cada respiración fue una declaración. Estoy viva, y no voy a dejar que decidan por mí. El día siguiente amaneció con un silencio extraño. El hospital, que siempre vibraba con el ruido de pasos y monitores, se sentía detenido, como si todos contuvieran el aliento. La enfermera que me traía el desayuno ya no me sonreía. Solo me observaba con una mezcla de compasión y respeto. Y entonces, a media mañana, la puerta se abrió. Camila entró acompañada de un hombre con traje gris y una carpeta gruesa bajo el brazo. «Lucía, este es el doctor Rivera, director del hospital», dijo ella con tono sereno. «Queremos que sepas que ya no estás sola». El hombre asintió con firmeza. «Hemos escuchado la grabación de seguridad. Sus padres fueron captados en el pasillo hablando sobre su donación. No vamos a permitir que eso ocurra». No entendí de inmediato. «¿Grabación?», susurré. «Sí», respondió Camila. «El sistema de seguridad registra el audio de cada piso. Tenemos evidencia de lo que intentaban hacer». Mi cuerpo entero se estremeció. No era solo mi palabra contra la de ellos. Era real. Por fin, la verdad tenía voz. Esa tarde una orden judicial fue enviada al hospital. Mis padres ya no podían tomar decisiones médicas en mi nombre. Cuando lo supieron, la tormenta comenzó. A través de la ventana vi cómo irrumpían en el vestíbulo. Mi madre gritando, mi padre golpeando el mostrador de recepción. «Nos están robando a nuestra hija», vociferaba ella. «Esa mujer le está lavando el cerebro». Yo los observaba desde el tercer piso, oculta tras la cortina, mientras la seguridad los escoltaba hacia la salida. No lloré. Solo los miré alejarse como si fueran extraños, porque eso eran, extraños con mi sangre. Esa noche Camila regresó a mi habitación. «A partir de ahora nadie podrá tocarte sin tu consentimiento», me aseguró. «Vamos a tramitar tu emancipación temporal». Asentí, sintiendo por primera vez algo parecido a libertad y miedo, porque aunque ya no podían entrar, sabía que no iban a rendirse fácilmente. Me dormí con un pensamiento grabado en fuego. La guerra había comenzado. Cuando firmaron los documentos de mi emancipación temporal, Camila me miró con un brillo triste en los ojos. «Lo hiciste, Lucía. Ya estás libre». Pero la libertad dolía. Salí del hospital en una silla de ruedas, con el aire frío golpeándome la cara. Afuera, el mundo seguía girando, indiferente a todo lo que acababa de perder. No tenía casa, ni padres, ni hermano. Era, en palabras de Camila, una huérfana de vivos. Me llevaron a un pequeño apartamento gestionado por el programa de acogida del Estado. Las paredes eran grises, las cortinas finas y el colchón demasiado duro. Pero era mío. Por primera vez, nadie podía abrir la puerta sin permiso. Las primeras noches fueron las más difíciles. El silencio pesaba. A veces, en mitad de la oscuridad, creía escuchar la voz de mi madre llamándome egoísta, o el tono impaciente de mi padre diciendo que no entendía el sacrificio familiar. Cerraba los ojos y me repetía: «Ya no tienen poder sobre ti». Pero las cicatrices emocionales sangran incluso cuando las físicas ya sanaron. Con el tiempo empecé a estudiar en línea. Terminé el instituto entre analgésicos y libros donados. Por las noches trabajaba en una pequeña librería. El olor del papel viejo y el murmullo de los clientes me calmaban. Aprendí a ahorrar, a cocinar, a coser mis propias heridas. Cada billete que guardaba en mi caja de zapatos era un paso más hacia algo que aún no podía nombrar: venganza o redención. A los 18 años cambié mi apellido. Ya no era Lucía Morales. Tomé el nombre de mi bisabuela, Lucía Varela. Un nombre que nadie podría usar contra mí.
un nombre limpio, fuerte, elegido. Esa noche, mirando mi nueva identificación bajo la luz amarilla del cuarto, sentí que nacía de nuevo. Ya no era la chica del hospital ni la víctima de un accidente. Era una sobreviviente con memoria. Y aunque el mundo no lo sabía aún, yo me había hecho una promesa silenciosa. Algún día ellos sabrían que sigo viva y que ya no soy la misma. El tiempo pasó sin ruido, como una respiración contenida. 3 años después, Lucía Morales había dejado de existir. Ahora todos me conocían como Lucía Varela, una joven discreta, trabajadora y con una mirada que no olvidaba. Entré en el mundo de la salud por ironía del destino. Comencé como recepcionista en una pequeña empresa de tecnología médica. Era un trabajo aburrido, pero cada archivo que tocaba, cada conversación con doctores y ejecutivos me enseñaba algo sobre el sistema que una vez casi me destruye. Aprendí cómo se toman las decisiones, cómo el poder se mueve en silencio entre documentos y contratos, igual que mis padres lo habían hecho en aquel hospital. De día sonreía y tomaba notas. De noche estudiaba administración y bioética en línea, con los ojos ardiendo y las manos temblorosas de café. El cansancio me acompañaba como una sombra fiel, pero yo no lo rechazaba. Era mi combustible. 2 años más tarde ascendí a coordinadora de proyectos, luego a directora de operaciones. Nadie entendía cómo una chica tan joven lograba resolver lo que otros no podían. Yo sí lo sabía. Había aprendido a sobrevivir rodeada de depredadores disfrazados de familia. Nada me asustaba después de eso. Un día, al revisar los informes de candidatos para un nuevo puesto ejecutivo, un nombre me heló la sangre. Álvaro Morales. Mi hermano. El mismo que nunca me visitó en el hospital. El hijo perfecto por el que mis padres habrían dado mi vida. El archivo brillaba en la pantalla como una herida abierta. Su currículum era mediocre, inflado con logros falsos y referencias dudosas. Pero detrás del texto veía su rostro. Y detrás de su rostro veía la noche en la que mis padres discutían mi destino. Apoyé los dedos sobre el escritorio. Respiré hondo y sonreí por primera vez con un fuego diferente. La oportunidad había llegado. Abrí el correo de recursos humanos y escribí solo una línea. Cítenlo para entrevista presencial. Quiero hacerlo yo misma. Apreté enviar. Y sentí algo que no había sentido en años. Control absoluto. La niña que una vez rogó por su vida estaba a punto de mirar a su verdugo a los ojos. Pero esta vez sería ella quien tuviera el bisturí en la mano. El día de la entrevista amaneció gris, con una lluvia fina cayendo sobre los ventanales de cristal de la torre empresarial. Yo ya estaba en la sala de juntas antes de que llegara. El reloj marcaba las 9:30 cuando escuché el clic de la puerta. Entró con paso seguro, con un traje prestado y una sonrisa ensayada. Álvaro Morales, mi hermano, mi verdugo sin sangre. No me reconoció al instante. Había cambiado mi cabello, mi voz, incluso mi postura. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, su sonrisa se congeló. «Tú», susurró con la voz quebrada. «¿Estás viva?» Apoyé las manos sobre la mesa. Viva, sí, y más que nunca. Durante unos segundos, el silencio llenó la habitación, tenso como una cuerda a punto de romperse. Yo no sabía, balbuceó. Mamá y papá dijeron ¿que me morí? Interrumpí con una sonrisa helada. Claro, era más fácil enterrarme que enfrentar lo que intentaron hacer. El color se le fue del rostro. No tuve nada que ver, Lucía. Lo juro. Lo juraste muchas veces, dije, girando el expediente sobre la mesa. Pero en tus manos todavía hay rastros de lo que hicieron por ti. Se sentó temblando. El reloj siguió marcando segundos que parecían horas. Yo mantuve la voz firme, pausada. Esta empresa protege a quienes fueron traicionados por su propia familia. ¿Y tú? Tú quieres trabajar aquí. Pedirle empleo a la persona que tus padres ofrecieron como sacrificio. ¿Te das cuenta de la ironía? Intentó hablar, pero solo salió un murmullo. Yo lo observé en silencio, disfrutando de la inversión de papeles. Él era ahora el que dependía de mí, el que temía mi decisión. Me levanté despacio. Te diré algo, Álvaro. No quiero tus disculpas. No las necesito. Pero sí quiero que recuerdes algo. El día que tus padres quisieron salvar tu vida, destruyeron la mía. Di un paso hacia él. Hoy por fin el equilibrio se restaura. Me miró con los ojos húmedos, suplicantes. Por favor, necesito este trabajo. Yo también necesitaba una familia, respondí sin titubear.
Y tú me la quitaste. Tomé el expediente, lo cerré con cuidado y lo deslicé hacia el otro extremo de la mesa. La entrevista ha terminado. Él no se movió. Solo respiró con dificultad, comprendiendo que en esa sala no había perdón, solo justicia. Álvaro salió de la sala con la cabeza gacha, arrastrando los pies como si cada paso le pesara una tonelada. Lo observé a través del vidrio hasta que el ascensor se cerró. Entonces marqué una extensión interna. Recursos humanos, dije con voz firme. Marquen su nombre en la lista negra. Permanente. ¿Motivo?, preguntó la asistente. Conducta ética incompatible con nuestros valores. Y envíen una notificación a todas las empresas asociadas. Colgué. Sentí un silencio profundo en la oficina. El tipo de silencio que no es vacío sino justicia en reposo. Durante años había soñado con gritarles, con verlos sufrir. Pero ahora entendía que el verdadero castigo no era el ruido, sino la ausencia, el olvido, el no tener poder. Esa misma tarde, un correo llegó a mi bandeja. Remitente desconocido. Asunto. Por favor, ayúdanos. Lo abrí. Reconocí la letra de mi madre antes de leer la primera línea. Estamos en la ruina. Tu padre perdió el empleo. Álvaro no consigue trabajo en ninguna parte. Nos equivocamos, hija. Perdónanos. Eres nuestra única esperanza. Mis manos no temblaron. Solo dejé que el cursor parpadeara en la pantalla unos segundos antes de escribir mi respuesta. Fui su hija cuando estaba en una cama de hospital. Ustedes eligieron a su hijo. Ahora vivan con esa elección. Presioné enviar y me recliné en la silla, respirando hondo. Afuera, el atardecer teñía la ciudad de naranja y gris. Yo no necesitaba venganza sangrienta. La justicia ya estaba servida en bandeja fría y digital. Esa noche, mientras caminaba por mi apartamento junto al lago, sentí algo que nunca antes había sentido. Paz. Había cerrado el círculo sin levantar la voz, sin ensuciarme las manos, solo devolviendo el peso del nombre que alguna vez me negaron. Lucía Morales había muerto en una camilla. Lucía Varela vivía, libre y dueña de su destino. Y aunque el mundo no lo supiera, ese era mi triunfo más grande. Al mirar mi reflejo en la ventana, susurré algo que sonó más como una oración que como una venganza. No hay castigo más cruel que ser olvidado por quien te sobrevivió. Pasaron algunos meses desde la entrevista. Mi vida se volvió extrañamente tranquila. Trabajo, silencio y noches mirando el lago sin miedo. Hasta que un correo del hospital cambió todo. Estimada Lucía Varela, nos gustaría informarle que el Comité de Ética ha aprobado un nuevo protocolo de protección para menores vulnerables en casos de donación de órganos. Su historia inspiró este proyecto. Llevará su nombre, Protocolo Claire. Leí esa línea una y otra vez. Claire, el nombre que había elegido cuando dejé atrás mi pasado. Mi verdadero nombre, mi símbolo de libertad. Aquel hospital, el mismo que había sido escenario de mi miedo, ahora se convertía en un refugio para otros. Por primera vez, mi dolor tenía propósito. Cada lágrima, cada cicatriz, cada noche sin dormir se transformaba en protección para alguien más. El día de la presentación me invitaron a hablar. El auditorio estaba lleno. Médicos, periodistas, estudiantes. Camila Duarte, la mujer que me había salvado, me abrazó antes de subir al escenario. Tu voz cambió vidas, Lucía. No, le respondí. Mi silencio lo hizo primero. Frente al micrófono mis manos temblaron, pero mi voz no. Yo tenía 17 años cuando aprendí que a veces los monstruos usan apellidos familiares. Pausa. Hoy, este protocolo existe para que nadie más tenga que elegir entre su vida y el amor de sus padres. El público guardó silencio absoluto. Un silencio de respeto, no de pena. Después del acto, una enfermera joven se me acercó. Mi hermana está viva gracias a esta ley, me dijo con los ojos brillantes. Usted no la conoce, pero nos salvó. La abracé sin decir palabra. Por primera vez comprendí que la venganza no siempre se mide en lágrimas ajenas, sino en las vidas que evitamos destruir. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela junto a la ventana. No por mis padres, no por mi hermano, sino por la chica que alguna vez fui, la que tuvo miedo, la que sobrevivió, la que aprendió que la justicia no siempre grita, a veces susurra y cambia el mundo. El invierno llegó silencioso, con el viento soplando contra los ventanales de mi apartamento. El lago estaba cubierto de hielo y el cielo de un gris pálido que parecía no terminar nunca. Yo miraba el reflejo de las luces en el agua y pensaba en algo simple. Seguía viva.
Habían pasado años desde aquella habitación de hospital, desde los tubos en mis brazos y las voces al otro lado de la puerta. A veces me pregunto si alguna parte de mí murió allí, y creo que sí. Murió la niña que necesitaba ser amada a cualquier precio. Murió la hija que quería complacer. Y en su lugar nació alguien que aprendió que la vida vale más cuando la eliges tú. Nunca volví a saber de mis padres ni de Álvaro. Supe por rumores que se mudaron lejos, que perdieron todo. No me alegré, pero tampoco sentí lástima. A veces el castigo más justo no es la muerte, sino vivir con la culpa de haber destruido aquello que decías amar. Yo seguí adelante. Mi empresa creció. El protocolo CLIRE se implementó en varios países y aunque aún tengo pesadillas algunas noches, aprendí a hacer las paces con mis fantasmas. Ahora, cuando hablo con jóvenes que han pasado por traiciones parecidas, les digo siempre lo mismo. No dejes que quienes te rompieron definan quién eres. La venganza más poderosa no es destruirlos, es seguir de pie. Miré por la ventana una última vez antes de cerrar el día. El hielo del lago empezaba a derretirse y entre las grietas brillaba el agua, viva, en movimiento. Sonreí. Era un buen símbolo. De las cenizas nace la vida. Y de la traición a veces nace la fuerza que te vuelve invencible. Respiré hondo. Apagué la vela y susurré. Gracias por quedarte, Lucía. Gracias por no rendirte. Y tú, que escuchaste mi historia, dime algo en los comentarios. ¿Crees que la venganza más justa es el castigo o la superación? No olvides suscribirte y dar like si alguna vez también renaciste de tus propias cenizas, porque esta historia terminó, sí, pero tal vez la tuya esté por comenzar.